nuevamente con ustedes su amigo el Padre Luis Martín Lugo Cervantes. En esta ocasión les invito a que lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. La historia de Felipe, el diácono Felipe y el administrador de la reina de Candaces. Obviamente leyéndolo ustedes sabrán de lo que se trata. Esta historia es muy bella, puesto que nos ayuda a comprender lo que es el proceso querigmático o bien un proceso de cristianización o un proceso de evangelización. ¿Por qué mencionar hoy día un proceso de cristianización, de evangelización? Porque partiendo de una experiencia que he tenido al estar hablando vía telefónica con algunos de mis feligreses ante esta situación de carestía y la situación de no poder compartir los sacramentos, me he dado la tarea de hablarles y saber cómo están ellos y sus familiares. Y lo platico no para buscar loas ni nada de eso, simple y sencillamente para explicar lo que quiero compartir de la palabra de Dios. Porque algunos de mis feligreses me decían: Padre, me siento flaquear en mi fe, siento que me falta la misa, siento que me falta la comunión. Y también dialogando con algunos colegas sacerdotes, compartíamos qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación de la pandemia y la situación más que nada de cómo seguir administrando los sacramentos. Y yo aquí me pregunto, o bien les pregunto a ustedes, ¿qué es primero? ¿El anuncio de la palabra o la administración de los sacramentos? Creo que esta situación que estamos viviendo es algo muy importante. Es esencial que nosotros reflexionemos en nuestro carácter sacerdotal, en nuestro carácter de bautizados y sobre todo en nuestro carácter de cristianos, para saber por qué ahora, desde que estoy confinado en mi hogar, me falta aquello. ¿En verdad se ha perdido? Es cierto que se transmite la Eucaristía por las plataformas de YouTube o Facebook, y no sé si existan otros medios. Sin embargo, estos que conozco son los que menciono. Pero no es lo mismo, es verdad. Pero lo que sí creo es que todos somos bautizados. Y como bautizados hoy nos toca vivir la exigencia de la fe, para que precisamente lo que sucede a nuestro alrededor no nos haga tambalear, sino que al contrario, eso que está sucediendo acrisole nuestra fe, es decir, la fortalezca. Ahora bien, ¿cómo se da este proceso querigmático o este proceso de evangelización? Esta lectura que les he propuesto nos la desarrolla muy bien, porque es un proceso. Por alguna circunstancia, motivo o razón, este funcionario de Candaces ha escuchado la palabra de Dios. Va leyendo el libro del profeta Isaías. Es decir, es una persona interesada en la cuestión religiosa de su tiempo, pero la cuestión religiosa de su tiempo y donde estaba era la cuestión judía. Está leyendo un pasaje del profeta Isaías. Cuando Felipe, el diácono, impulsado por el Espíritu Divino, se acerca a esta carroza donde
va caminando, va itinerante este funcionario y le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta de este es: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y a partir de eso se da el diálogo catequesis, un diálogo catequético para luego llevar a cabo una sacramentalización. Creo que a partir de ahí se deja ya descubrir lo que es ese proceso querigmático o ese proceso de sacramentalización, o un proceso de evangelización, o bien un proceso de catequesis, donde sí hay una realidad que no se puede negar: el sacramento está hasta el final, nunca aparece al inicio. Ya sabemos lo que significa un sacramento, ya sabemos lo que significa una catequesis, y ya sabemos lo que significa tener la palabra de Dios. Estos días que estamos confinados a nuestros hogares es un tiempo propicio para que tomemos esa palabra de Dios y la leamos. Nos alimentemos de ella. Alimentarnos de esa palabra de Dios nos va a ayudar, aun cuando en un primer momento resulte confuso, resulte un tanto cuanto tedioso, porque a momentos así resulta ser cuando comenzamos a leer la palabra de Dios. Sin embargo, cuando leemos esa palabra de Dios con el espíritu con la que fue inspirada, la realidad cambia. Y sobre todo con el deseo de querer aprender más y con el deseo de querernos adherir estrechamente a Dios, pues obviamente la realidad será otra. Una realidad que no podemos negar en el ser humano tan cercana es su aspecto religioso. Desde ahí, nuestra fe no debe flaquear. Ojo, nuestra fe no debe flaquear. En nosotros existe una capacidad de Dios. Nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte, en los primeros números. El hombre es capaz de Dios. Entonces, esa realidad ineludible del ser humano y tan cercana, no la podemos hacer a un lado. Es el momento de valorar lo que ya se nos ha dado. No podemos decir que la fe se nos ha perdido. Quizá la fe está apagada. Es como pretender meter una lámpara debajo de una olla. Es como querer tapar el sol con un dedo. Solamente quien se tapa el sol con un dedo, le será imposible ver esos rayos del sol, la realidad del sol misma. Sin embargo, sabe que está ahí. Entonces no hay motivo para decir que la fe se está tambaleando. Ahora, si existe un motivo, no es un motivo intrínseco, es un motivo externo. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy día en nuestra sociedad están permeando corrientes ideológicas, corrientes religiosas que nos llevan a nosotros a descubrir un Dios a nuestra manera. Y más que a descubrir, a construir un Dios a nuestro modo. ¿Qué sucederá cuando termine esta pandemia? Cuando termine esta realidad de crisis económica? ¿Cuántos son los que van a regresar a la iglesia? ¿Cuántos son los que van a permanecer en su fe? No lo sabemos.
Y yo creo que, como en otras ocasiones lo he dicho, no podemos rascarnos antes de la comezón. A lo que yo estoy apelando es a la conciencia del cristiano, a lo que ya se te ha dado. Es el momento de que tú, como bautizado, vivas tu fe. Y que tú, como sacerdote, salgas a los caminos, como el diácono Felipe, a catequizar. Reconozco que como sacerdotes, en cierta manera hemos caído en una especie de confort, donde esperamos a que nuestros feligreses lleguen y sean bautizados, sean confirmados, con la más mínima catequesis, sin preguntar si verdaderamente entendieron lo que tenían en sus manos. Esa palabra de Dios que ya habita en el corazón del ser humano. Es el momento cairótico, es decir, un tiempo de gracia, un tiempo que Dios nos concede. Para ti como cristiano, fiel creyente, vivir tu fe en base a lo que se te ha dado como bautizado. Para mí, sacerdote, para salir nuevamente a los caminos y explicar la palabra de Dios, porque ya la tienen. Luego, esa catequesis, enriquecer la catequesis, que no dudo que muchos de nuestros hermanos sacerdotes lo están haciendo. Algunos por estos medios, otros solamente nos limitamos a celebrar la Eucaristía. Sin embargo, es una catequesis, para luego llevarlos a lo que es verdaderamente la sacramentalización. Creo que en estos días es importante nuevamente voltear a los orígenes y plantear la cuestión del cristianismo como una realidad fundamental del ser humano, donde no solamente el ser humano busca aquella realidad trascendente, dígase Dios, sino que en el cristianismo la propuesta que está es que Dios sale al encuentro del hombre y ese Dios se hace tan cercano. Ese Dios considera al hombre muy importante. Por eso no le abandona. Por eso no le deja solo. Por eso yo te pregunto, cuando esto pase, ¿qué va a suceder? O bien, durante esto que estamos viviendo, ¿cómo vives tu fe? Y yo me pregunto a mí mismo, sacerdote, en esto que estamos viviendo, ¿cómo anunciamos el Evangelio? Cuando esto pase, ¿cómo lo anunciaremos? Pues creo que tenemos una gran tarea y es salir nuevamente, salir a esa realidad y evangelizar a los demás, para que aquellos que luego comprendan la palabra de Dios puedan decir, como dijo aquel funcionario de Candaces, aquí hay agua, ¿qué nos impide ser bautizado? Que así nuestros fieles puedan decir, aquí está la gracia de Dios, ¿qué nos impide continuar el camino? Posteriormente, querido amigo, quiero reflexionar contigo acerca de un artículo que he estado reflexionando y meditando, valga la expresión, porque se habla de las propuestas que el mundo ofrece al cristiano de hoy. Los menciono así, someramente. Un cristianismo emocional, un cristianismo ético y un cristianismo de autorrealización. Sin embargo, estos tres cristianismos, estas tres propuestas, ¿son suficientes para la salvación? Te lo dejo de tarea
Sin embargo, luego lo comentaremos. Que Dios te bendiga.